Ya, buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Y para mí, como siempre, es grato estar aquí entregando la palabra. Y en realidad el pasaje que vamos a ver ahora es un pasaje muy bonito. Yo lo voy a ir viendo paso a paso y porque es de bastante profundidad. La semana pasada habíamos visto el pasaje de Primera de Corintios del 1 del 26 al 31, en donde vimos que lo único que podemos jactarnos nosotros es de estar unidos en el Señor. La pregunta que se había hecho la semana pasada, que quedó la pregunta final, una pregunta muy desafiante, era si es que, ¿qué es lo que te hace poner orgulloso, ¿ya? Y de lo que te jactas o presumes delante o enfrente de los demás. Esta pregunta, si bien sale o nace producto de que nosotros tenemos muchos logros personales, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios, en lo familiar, en lo personal, tenemos muchos logros. Y estos logros en realidad son nada en comparado con lo que hizo Jesús al derramar su sangre por nosotros para nuestra salvación. Pues bien, ahora vamos a ver esta parte del versículo, este capítulo, el capítulo 2 entero, donde vemos que Pablo nuevamente insta nuevamente a todos los hermanos en Corintios, ¿ya? A seguir o a ser fieles a lo que es Cristo crucificado. Y en este caso lo hace con grandes palabras, sino que lo hace lo más simple posible para que sea el poder del Espíritu Santo el que interceda y dé poder a todo el crecimiento de cada uno de los hermanos que están ahí. Aparte también vamos a ver que Pablo hace una comparación de dos tipos de personas: la persona que es cristiana y la persona que no es cristiana. Pues bien, ayer cuando estaba viendo esto, analizando ayer en la noche, de repente se me ocurrió y me hizo acordar cuando uno saca la licencia a conducir. La pregunta: ¿quiénes tienen licencia a conducir acá? Ok. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando va a sacar la licencia a conducir? ¿No es cierto? Saca la hora y se tiene que preparar, ¿no es cierto? Hay un examen físico, visual, auditivo y psicosensométrico que se llama. Y hay que leer, hay que estudiar, ¿no es cierto? Hay que estudiar todas las normas de tránsito para después dar un práctico, ¿correcto? Eso es lo que hay que hacer. Pregunta. Si quieren, pueden responder al tiro ahí a vos. ¿Qué creen ustedes que es o que hace al conductor un sabio conductor? ¿Qué creen ustedes? ¿Perdón? Haber estudiado. ¿Qué más? ¿Perdón? El respeto de la ley. ¿Qué más? ¿Ah? Sí. Pues bien, cuando uno dice y uno tiene todas estas cosas, uno ve que dice: debo aprender mecánica, debo aprender las leyes, debo aprender ¿cómo se llama? Conducción vial, porque también obviamente la ley, ¿qué pasa si yo me estaciono en un mal lugar? Obviamente me van a entregar un papelito para ir a visitar agradablemente al juez. Pero bueno, nosotros vemos que estamos llenos de situaciones, ¿ya? Y que tienen información que tenemos que aprender para manejar. Y en realidad, la sabiduría de un buen chofer
no es precisamente la habilidad que pueda tener este chofer en el volante, sino que el respetar la ley y seguir las normas de tránsito. Entonces, hecho esta pequeña introducción, inmediatamente vemos que, o nace la siguiente pregunta, si que cree que los conocimientos que tenemos en este momento en Dios, en el conocimiento que tenemos en la Biblia, es lo suficiente como para tener una buena sabiduría en Cristo Jesús. Oremos. Padre eterno, primeramente, Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor, nuevamente en tu casa de oración, Señor, y compartiendo esta palabra, Señor, con todos nuestros hermanos, Señor, y sabiendo todo lo que eres tú para nosotros, Señor, y todo lo que tú nos diste, Señor. Te pido, Señor, que te quede en este momento con cada uno de nosotros, Señor, que abra nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para atesorar lo que dice tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, partimos entonces entre el versículo 1 y el 5, no lo voy a leer para abocarme más a lo que significa cada una de estas cosas, ustedes lo pueden seguir en su Biblia, pero parte inmediatamente el versículo 1 diciendo que Pablo no ocupa o no entrega su primera, cuando él estuvo entregando la palabra allá a los hermanos en Corintios, no lo entrega con gran elocuencia ni sabiduría, la entrega muy limpia, muy básica. Y para poder responder cómo fue realmente eso, lo que él entregó en la palabra, quiero que vean el versículo 9 y 10 de la 2 Corintios capítulo 10. O sea, 2 Corintios capítulo 10, versículos del 9 al 10. Pablo ahí responde inmediatamente cómo fue su entrega y cómo fue recepcionado por algunos. Dice: no quiero dar la impresión de que trato de asustarlo con mis cartas, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Desde el punto de vista de la sabiduría humana o de la intelectualidad del hombre, aquí estamos viendo que el mismo Pablo dice que para mucha gente esa palabra no le entró, no le hizo ningún significado, ¿ya? Y de hecho, nosotros lo podemos ver también en la actualidad, que cuando vemos a algunos hermanos que están entregando a la palabra, mucha gente le hace el quite o, no sé, lo incomoda y lo rechaza. Entonces, también vemos que Pablo, en este caso, dice que fue muy básica, en este caso, para que la palabra fuera entregada por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Y vemos que en Hechos 17, recordémonos, vámonos para atrás, en Hechos 17, ¿se acuerdan cuando Pablo estaba en Atenas entregando la palabra? Estaba en el Areópago, ¿sí? Y dice inmediatamente, con toda su sabiduría, elocuencia que tenía, y dice: quiero hablarles de ese Dios que está ahí, el Dios no conocido. Pablo ocupó en ese momento toda su habilidad para la prédica, y de hecho sabemos que la tenía, que era así. Y en este caso no lo hizo y se dedicó exclusivamente a entregar la palabra. En ambos casos, la palabra fue entregado con el mismo centro del mensaje: Cristo crucificado. Y esto, obviamente, no tiene todos los adornos, no tiene todas las chayas y fuegos artificiales, sino que fue básica. ¿Y por qué? Porque en el versículo 5 de este pasaje dice:
para que ustedes no dependieran de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. También dice en el versículo 3, o 4, perdón, que él estaba muy nervioso, al punto que le daba miedo. Recordemos en Hechos 18, 9 y 10, era Jesús el que en sus sueños le dijo, una vez el Señor le dijo a Pablo en visión, una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo ahora. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en la ciudad. Como vemos en los versículos del 1 al 5, vemos como Pablo justifica el cómo le había hablado a ellos, y era por qué, para evitar que hablaran de él y que fuera el Espíritu Santo el que diera todo el poder y que no dependieran de una persona, sino que de Cristo. Muchas veces cuando nosotros predicamos, ya sea aquí delante de todos, o ya sea en la casa, a un amigo, a alguien, de repente tendemos a agregar algunas cosas, ponerle petardos, chaya y una serie de cosas, y cuando eso ocurre en un espectáculo, la gente se va hacia ese punto y se olvida lo que está en el escenario. Cuando las prédicas se vuelven yocéntricas, la gente tiende a aprender más, los hermanos tienden a aprender más de la persona que está predicando, más que del mensaje. Entonces, lo que está haciendo Pablo es eso. Fíjense en el mensaje, no en mí. Teniendo claro esta parte del versículo del 1 al 5, ahora vamos a pasar a la parte del versículo del 6 al 10a. Dividí el versículo 10 en dos partes, el 10 en A y en B. Y antes de pasar este pasaje, hay que hacer un pequeño preámbulo. En esta parte del capítulo lo voy a dividir en dos partes. Hay dos cosas o dos puntos de interés, ¿ya? Primero, la sabiduría siempre está en los cristianos, en todos nosotros, ¿ya? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. No obstante, la sabiduría es más apropiada cuando se sigue, ¿no es cierto?, se sigue al Espíritu Santo y no seguimos lo que es la sabiduría de la carne. ¿Ok? Y el segundo punto es que toda sabiduría tiene que estar centrada en lo que es Cristo, Jesús, en la cruz y lo que significó, su muerte y resurrección. Entonces voy a leer el versículo 6, muy cortito, que dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, la cual terminan en nada. En este versículo, inmediatamente Pablo hace la siguiente comparación entre lo que es los que siguen la sabiduría y los que no, los cristianos y los gobernantes, o mejor dicho, los que no siguen o los que no tienen el Espíritu Santo. También hace inmediatamente la comparación entre lo que es la sabiduría cristiana o la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. No sé si se acuerdan, la semana antepasada hablamos de esta sabiduría y vimos algunos casos. Y lo que vimos es que la sabiduría de Dios estuvo, está y estará
presente, siempre, en todo momento, mientras que la sabiduría del hombre o la sabiduría humana muere con el hombre. Puede permanecer 1, 10, una década, pero va a terminar muriendo. Y esto inmediatamente nos da paso en lo que es el versículo 7 de lo que es la sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría de Dios. En el Nuevo Testamento, en general, siempre o por lo general se habla de la sabiduría para todo lo que estaba oculto. Sin embargo, ahora esa sabiduría, esos misterios que estaban ocultos, ahora han sido revelados. De hecho, todos sabemos, en el Antiguo Testamento, Isaías, estamos hablando entre 700 y 800 años antes de Cristo, él ya había profetizado acerca de lo que es Jesús. Dentro de los planes de Dios, la salvación del ser humano, de nosotros, ya estaba presente, ¿ya? Lo que no estaba entendido y no fue entendido en aquel momento, y tampoco fue entendido en los mismos tiempos donde estaba Pablo. Entonces, vemos que esa sabiduría de Dios y el plan de salvación siempre estuvo, y siempre estuvo presente, y siempre estuvo ofrecido para quienes lo iban a conocer, iban a creer en Jesús. Pablo en el versículo 9, y como decía antes, los gobernantes no creían en todo lo que se estaba diciendo. Y Pablo aprovecha de citar en el versículo 9, aprovecha de citar a Isaías 64:4, donde dice: fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en Él confían. Y termina esta parte, como le decía, que había dividido el versículo 10 en A y B. El versículo A termina diciendo: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Quiere decir, en este caso, señala que el Espíritu Santo es el que conduce a las personas y le revela lo que antes no era conocido. Es el Espíritu Santo el que te hace visualizar y el que te saca esa careta o ese antifaz que tú tienes en los ojos y empiezas a ver. Ahora, ahí sí, se me activó. Ahora, quiero pasar inmediatamente del versículo 10b al versículo 16. Y el versículo 10b al versículo 16 o al versículo 12 primeramente, vamos a ver que está dividido en 3 puntos. El primer punto, que lo encontramos en el versículo 11a, ¿ya? El primer punto y principal es: quien conoce mejor al ser humano que el mismo espíritu que está dentro de él, dice el versículo 11a. Entonces, ¿quién es el que más conoce cómo somos nosotros, el yo, cómo pienso, cómo actúo, cuáles son mis sentimientos? Es mi espíritu. 11a. Y el 10b, que era la bolita que había quedado anteriormente, dice: pues el Espíritu te examina todo,
hasta las profundidades de Dios. Entonces vemos que el Espíritu de Dios también conoce en profundidad lo que es de Dios. Podemos ver que el Espíritu de Dios conoce a Dios y el Espíritu del hombre conoce al hombre. Entonces pasamos inmediatamente al segundo punto, que es que todos los cristianos no hemos recibido el Espíritu del mundo. En otras palabras, bueno, nosotros antes de ser cristianos éramos o teníamos el Espíritu del mundo. Ahora ya no lo tenemos. Y hemos recibido el Espíritu de Dios para que gracias a la gloria, a la gracia del Señor podamos conocer al Señor. Fíjense lo extraordinario de esto. Porque como decía anteriormente, el primer punto, el Espíritu de Dios conoce a Dios y Dios nos entrega su Espíritu para que lo conozcamos. Ahora, ustedes le entregarían su interior, todo lo que ustedes son, llamémoslo así, para que la otra persona de al lado, el desconocido, ese que nunca ustedes han visto, sepa cómo piensan ustedes, quedarían totalmente desnudos frente a otra persona. ¿Lo harían? Pues Dios lo hizo con nosotros. Y ese es el segundo punto. Esa es la gracia, ese es el amor de Dios hacia nosotros, de entregar lo que Él es, para que nosotros podamos entender lo que Él piensa y cómo es nuestro Dios. Y el tercer punto de estos versículos del 10b al 12 dice: nosotros los cristianos podemos conocer el pensamiento de Dios, ¿ya? Pero este pensamiento de Dios obviamente va a ser dado de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos quiera mostrar. Entonces ya tenemos claro, ¿ya?, que el Espíritu de Dios es el que nos alimenta y nos abre los ojos paso a paso de acuerdo a lo que Él nos quiera mostrar. Y esto nos da paso inmediatamente, ya entendido esto, nos pasa inmediatamente al versículo 13, que suena como una palabra algo medio, tal vez, no sé si difícil de entender, ¿ya? Tal vez enredado, no sé. Pero esto nos da inmediatamente la posibilidad de entender por qué Pablo había dicho que el Espíritu Santo que se nos da, nos hace expresarnos con verdades espirituales en términos espirituales. Aquí quiero hacer un breve paréntesis. Antiguamente era bueno para ver tele, ya casi ni veo. Lo único que veo, me gusta mucho The Big Bang Theory y me gusta mucho la Fórmula 1. Lo único que veo. Antes veía mucho el History Channel y todos estos programas documentales. Y en estos programas, muchas veces, en el History sobre todo, hablaban y habían científicos, historiadores, y hablaban de la Biblia y mucha información. Nosotros encontramos ese tipo de historiadores, gente muy erudita, con mucho conocimiento, inclusive más conocimiento que muchos de los mejores cristianos, o mejor, de los cristianos con más sabiduría, ¿ya?, o más conocimiento en la Biblia. Pero hay un punto, ¿ya?, y que es bueno tener en consideración, que de repente nos podemos perder. Ellos pueden ser muy eruditos. La historia te puede enseñar muchas cosas. Puedes aprender mucho de ello. Pero si tú no la aplicas, no puedes tener lo que es lo principal de la sabiduría cristiana. Claro, como le decía anteriormente, si tú te consideras un buen conductor, la pregunta es si que tú respetas
todas las reglas o todas las leyes del tránsito. Pablo señala en el versículo 14 que lo que no tienen el Espíritu no pueden entender las cosas de Dios y obviamente van a rechazar todo lo que es de Dios porque funcionan con la lógica humana. En el versículo 15 Pablo señala que los que están o los que ahora son espirituales son capaces de juzgar todo. No tomemos la palabra de juzgar como decir yo te acuso. Entendamos la palabra juzgar en el punto de vista de ver todo bajo la perspectiva de Dios. En cada aspecto del mundo como aspecto de su vida. Y aunque él mismo, como sigue el versículo 15, dice, aunque él mismo no esté sujeto al juicio de nadie. Yo no voy a responder esta pregunta, sino que la voy a pedir a mismo Pablo que responda esta pregunta, y ustedes lo pueden ver en 1 Corintios 4, 3, 5, para que se explique esto que dice, nadie me puede juzgar. 1 Corintios 4, 3, 5. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Se fijan inmediatamente, Pablo más adelante se responde. ¿A qué se refiere cuando dicen que no me juzguen? Y el versículo, o mejor dicho, este pasaje, que hasta el 16, termina con una pregunta que hace Pablo. Voy a leer dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Eso dice el versículo 16. Y, como les decía, termina con una pregunta. Pero esta pregunta más bien es una afirmación. Porque está diciendo inmediatamente lo que es la perfecta sabiduría del Señor. Ahora, miremoslo desde este punto de vista. Imagínense que aquí tenemos al mejor carpintero del mundo, al carpintero que hace los muebles más preciosos y más cotizados del mundo, con unos detalles pero exquisitos. Uno le podría hacer alguna observación a ese carpintero cuando apenas sabe distinguir la diferencia entre un serrucho y un martillo. Desde el mismo punto de vista, Dios hizo la tierra y todo lo que en ello hay. Dios nos hizo nosotros a semejanza de Él. Envió a Cristo, a su Hijo, para que muriera por nosotros. Y la pregunta es, ¿hay alguien de aquí que esté a la altura como para asesorar o darle algún consejo al Señor? Isaías 40:13 dice, ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor?
¿O quién puede servirle de consejero? Podemos entonces ahora, terminando esta prédica, podemos concluir que así como le había dicho y habíamos visto, ¿quién era el mejor conductor? ¿No es cierto? O el mejor conductor, o el conductor sabio, es aquel que conoce las normas de tránsito y las aplica. Para nosotros es lo mismo. Podemos conocer a Dios, podemos conocer la Biblia, podemos conocer todo lo que hizo Cristo, pero la sabiduría la vamos a alcanzar si nosotros seguimos en el camino de Cristo y que Cristo nos ha enseñado. La sabiduría viene mediante el Espíritu Santo, que paso a paso nos va abriendo los ojos. Entonces, quiero terminar nuevamente con la pregunta que hice al principio. ¿Crees que tus conocimientos en Dios y en la Biblia es suficiente o son suficientes para tener una buena sabiduría cristiana? Oremos. Padre eterno, te pedimos en este momento, Señor, primeramente, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, porque en cada momento vemos que tú estás, Señor. Aunque hay mucha gente que dice que los milagros ya no están, no son lo mismo que el Antiguo Testamento. Aquí ya no se ven esas sanaciones porque todo depende del hombre. El hombre es el doctor, tenemos los mejores médicos, hospitales, qué sé yo. Sabemos que tú estás detrás de todo. Sabemos que tú estás detrás de cada persona, Señor. Sabemos que tú estás obrando en cada momento de nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, por la sabiduría, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, se impregne en cada uno, Señor, para poder, Señor, ver más de ti, Señor, conocer más de ti, Señor, y alegrarnos, Señor, de que tú estás con nosotros en cada momento, Señor. Permite, Señor, que cuando volvamos a casa, Señor, seamos gente renovada, Señor, en ti, Señor, con la sabiduría, Señor, que tú nos ofreces, con todo lo que tú nos das, Señor, por Cristo Jesús. Amén.